Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola, cordial saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Bienvenidos a un nuevo episodio en esta nueva temporada de Escuelita para el Corazón. Estamos titulando a esta nueva temporada Acompañando al que sufre. Y la semana pasada tuvimos un episodio bien especial con nuestros queridos amigos Ale Sura y su esposo, que estuvieron con nosotros acompañándonos y guiándonos en el tema de cómo acompañar al que batalla, sufre de depresión. El día de hoy seguimos teniendo invitados muy especiales y nos acompaña en esta oportunidad un querido colega, amigo, mi querido pastor Ronald Orozco, que ministra aquí en Medellín. Así que, Ronald, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Jairo, mi hermano, gracias por esta invitación y para mí es una alegría poder de alguna manera servirles y bueno, ojalá también en el futuro poderles conocer y servirles en las formas en las que el Señor nos permita. Gracias por invitarme también. Gracias, Ronald. Y bueno, he querido invitar a Ronald en este episodio que estamos titulando Acompañando en el Duelo, precisamente porque Ronald ha desarrollado no solamente a través de su pastoral, sino también de su formación universitaria, que nos va a comentar en un momento a este tema. Así que, Ronald, entremos en materia un poquito y háblanos un poquito de ti. Cuéntanos quién eres, qué haces en este momento y cómo llegaste tú a desarrollar y en un sentido, tener interés en este tema del duelo. Bueno, les cuento, yo estoy casado ya hace 14 años con Juliana Bustamante, tengo un hijito de ya casi 3 años que se llama Marcos. Bueno, yo tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad de Antioquia, estudié psicología y bueno, para contarles un poco, la verdad, a lo largo de todo el proceso formativo en psicología, siempre me llevé como algunas decepciones, porque pues yo ya era cristiano hace mucho tiempo y a veces me costaba un poco asimilar los contenidos que me ofrecían en la universidad. Sin embargo, por allá cuando yo pensé que la carrera pues de alguna manera había sido difícil porque no la iba a poder aprovechar mucho, me encontré con este tema de las pérdidas, del duelo. Ahí fue donde empecé a cursar entonces varias materias relacionadas con este tema. La clínica de la muerte y el morir, que tiene relación con el trato de pacientes terminales y entonces cómo acompañarles también en ese proceso, elaboración de pérdidas y duelo, y bueno, cosas de este tipo. Entonces, ese tema, la verdad, me encantó, me tocó de manera personal, y entonces elaboré mi trabajo de grado en ese tema, hice mis prácticas, mis 3 semestres de práctica también en la unidad de duelo de la funeraria San Vicente, donde hay muchas personas a quienes acompañar todo el tiempo. Así que bueno, ahí tuve la posibilidad de conocer al doctor Jorge Montoya, que fue alguien que la verdad me instruyó mucho también en esta área. Bueno, la verdad, a lo largo ya de mis años como cristiano y especialmente ahora como pastor de una iglesia cristiana, he encontrado muy significativo y valioso todos estos aprendizajes. Espero poderles compartir un poquito al respecto, Así pero es. más o menos así es como llegué a este tema, Jairo. Ok, Ronald. Bueno, como decías, en tu experiencia, no solamente a nivel de lo que has aprendido en la academia, sino también seguramente lo que ya estás empezando a aplicar también en el contexto pastoral de la iglesia en la que sirves, seguramente te has encontrado con situaciones precisamente de duelo. En esta temporada particularmente queremos tratar de hablarle al acompañante, a aquella persona que está al lado del que sufre. Porque regularmente atendemos y hemos hablado mucho del que sufre, ¿verdad? Hemos hablado de depresión, hemos hablado quizás de la discapacidad, hemos hablado de las adicciones, hemos hablado de la pérdida, del duelo, pero poco se habla
del rol del acompañante, que creo yo que es un rol fundamental en estos escenarios. Así que quizás la primera cosa que yo quisiera pedirte, Ronald, que nos ayudes es cuáles son algunas cosas fundamentales que deberíamos nosotros saber acerca del duelo, en términos quizás muy generales, muy macro, pero que nos puedan dar un contexto de las cosas que tú crees que todos nosotros deberíamos entender en medio de un proceso de duelo. Listo, claro. Algunas de las cosas que voy a compartirles necesariamente tienen que ser conceptuales. Espero que se vaya volviendo algo práctico, pero es muy importante tirarle un fundamento a la Yes. práctica. Entonces, creo que algo muy importante que todos los que van a acompañar a alguien en duelo necesitan saber es que el duelo es un trabajo. Mm. ¿Qué significa eso? Parece sencillo, pero a veces nosotros suponemos que tú tienes una pérdida y simplemente el paso del tiempo te permite como acomodarte a la nueva situación y como que simplemente es un asunto de meses o De un asunto de tiempo. semanas para que la cosa se elabore, pero no. Al decir que el duelo es un trabajo, entonces supone un involucramiento personal Mm, de mm. quien está experimentando la pérdida en la elaboración del dolor que provoca haber perdido lo que haya perdido, pero es un trabajo personal de quien lo experimenta, ¿sí? Aclarar eso es muy importante, porque creo que a veces se asume mucho que es un asunto de transcurrir de las semanas, y no es, eso perjudica mucho la elaboración. Como que el tiempo lo Otro cura todo, ¿verdad? O sea, hay una creencia quizás, y creo que es lo que estás tratando de apuntar, y es que el tiempo es como un agente que por sí mismo es sanador. Y lo que nos estás diciendo es que esto requiere intencionalidad, trabajo y ser conscientes de que se está elaborando, ¿verdad? Exacto, te voy a colocar un ejemplo y espero colocarles muchos ejemplos para tratar de ilustrar más y hacerlo un poco más práctico. Pero yo he atendido a, a la persona que más tiempo ha pasado sin elaborar una pérdida que yo he atendido. Es una persona que le duró el duelo más o menos 53 años. 53 años sin poder elaborar bien esa pérdida. Ahora, la persona no era muy consciente de eso, pero evidentemente durante todos esos 53 años tuvo efectos sobre sus decisiones, sobre su vida emocional, justamente por ese desconocimiento de que nosotros necesitamos involucrarnos en la elaboración y la mejoría. Ese es un dato muy importante, Jairo. El duelo es un trabajo. Otro Ok. dato importante que creo que muchos lo hemos aprendido aún en esta época de pandemia, y es que el duelo es una reacción que se vive a todo tipo de pérdida. Ah, estamos hablando desde la pérdida del cabello, desde la pérdida de uno de tus deditos, de la pérdida económica, hasta la pérdida, pues, como más clara para todos nosotros, y es la muerte de un ser querido. Ujú. Todos, todos estos acontecimientos, estos eventos, nos pueden introducir en una experiencia de literal luto Ujú. y deben tratarse de esa manera. Yo no estoy diciendo que nos volvamos exagerados a la hora de pensar las pérdidas que tenemos, porque efectivamente hay pérdidas que uno vive y no trascienden a nada. Al cabo de 2 o 3 días estás bien, no hay problema. Pero en otros casos no resulta tan simple. Otro ejemplo, cuando yo me empecé a dar cuenta que se me iba a caer el pelo, y para mí era muy importante el pelo, yo tardé buen tiempo para aceptar la realidad. Y literalmente, Ronald, ya no vas a tener más cabello, así que velo así. Pero no fue fácil. Entonces Mm. quiero como dejar eso claro también, muy importante, que esta experiencia responde a muchos tipos de pérdida. Y en ese sentido, el acompañante tiene que ser sensible, porque justamente hace poco estuve atendiendo a una persona, ah, y la persona obviamente estaba imaginando muchas razones
que tenía para sentirse tan mal como se sentía. Y claro, algo me dijo de su dolor, del dolor físico que ha venido experimentando, pero claro, cuando yo empecé a hablar un poquito más, la persona me ayudó a entender que su dolor acá en el corazón era más fuerte que su dolor físico. Entonces, claro, empezamos a indagar y a pensar, y por supuesto, es que la persona está viviendo como una gran pérdida en su vida, quizá como la pérdida más difícil que ha tenido hasta ese momento, y es que ya no es tan capaz como lo fue hace 4 años, 5 años. Ujú. Y eso le está suponiendo un verdadero conflicto en su casita, a nivel emocional. Entonces, bueno, espero que haya quedado suficientemente ilustrado, Jairo. ¿Sí? Ujú. Algunas Ok, generalidades importantes del duelo, grandes generalidades, no vamos a ningún detalle todavía, listo. excelente. Ahora, ayúdanos a pensar un poquito ya desde la perspectiva del acompañante y es, en tu experiencia nuevamente, ¿cuáles son las reacciones primarias, por llamarlo de alguna manera, o iniciales que nosotros como acompañantes solemos tener ante esa persona que está viviendo una pérdida, que está viviendo un duelo? ¿Cuáles son esas cosas que casi que por naturaleza salen de nosotros como reacciones primarias ante una persona que está viviendo un duelo? Claro que sí. Hay algo que me gusta denominar la angustia del consejero. Creo que no solo es para acompañar a personas que están enlutadas, sino para mucho tipo de problemas, pero es la angustia del consejero. En, en estos procesos a veces tiene relación con el dramatismo de la historia que la persona relata. Ustedes se imaginarán que en nuestro contexto colombiano y en general latinoamericano, a veces las historias son difíciles, las historias de sufrimiento y de dolor. Entonces, que una mamá llegue a contarte que su hijo murió o fue asesinado o se suicidó es bastante difícil. Y tú escuchar esa historia, que seas tú quien recibe ese contenido y que además sepas que la persona está ahí contigo porque tiene expectativas de que tú hagas algo mágico para que la persona ya nunca más vuelva a sentir lo que está sintiendo. Entonces casi no puede llegar a sentir la demanda, que no es una demanda verbal, pero que sí está ahí puesta en ese escenario de consejería. Y eso nos angustia, y nos angustia muchísimo. La historia nos angustia y después empezar a ver las reacciones de la persona, las reacciones que a veces pueden ser muy dramáticas también, más aún nos generan altos niveles de angustia porque nos pone en el dilema de yo qué estoy haciendo acá, o sea, yo qué le voy a decir a esta señora si acaba de perder a su hijo pequeñito, y yo qué le voy a decir, no tengo nada que decirle a esta señora y la verdad nos sobrecoge la angustia y esa es una reacción bastante Ujú, típica de quienes ujú. estamos acompañando. Recuerden, en las primeras experiencias que yo tuve acompañando a personas en duelo, una mamá de una abuelita que lleva a su nietecito porque la mamá de este niño había muerto hacía tal vez un mes y la abuelita llegó diciéndome, es que como le parece, doctor, que mi nietecito de 6 años está hablando de que se quiere morir, de que se quiere morir, de que se va a morir, de que se va a suicidar, pues hablando en ese lenguaje. Ay, hermano, cuando esa señora dice eso, y yo con mis primeras consultas, digo, señor, pero yo creo que voy a hacer acá, ¿por qué yo me metí en esto? Bueno, eso ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Ujú, Otra reacción que es muy interesante es que empezamos a acompañar a las personas, las empezamos a consolar, bueno, todo esto que ahorita esperamos compartir, y empezamos a notar cierta mejoría. Entonces, una reacción inicial del acompañante también es una equivocada expectativa de pronta recuperación. ujú. Y en serio, en este caso de la elaboración de una pérdida, uno tiene que estar curado de esa expectativa. La elaboración de un duelo no es
no es de pronóstico rápido, nada de eso, es lento, tiene sus complejidades, así que si uno empieza a ver que la persona dijo, hoy no, hoy me siento como bien, ya estoy viendo la vida con esperanza, el futuro es hermoso y maravilloso, y no sé, a la próxima cita de la persona está mucho peor que al principio, y literalmente así te lo dice. Nunca me he sentido tan mal como me siento hoy. Uno dice, ¿qué es esto? Entonces esa expectativa, esa falsa expectativa de pronta recuperación nos desanima como consejeros, pero hay que estar advertidos de ella para que no nos coja por sorpresa. ¿Sí? Ah, Okay. otra reacción que he conocido y he percibido de personas en la iglesia en general es los juicios que a veces ofrecemos por la intensidad del dolor de la persona que estamos acompañando, ¿sí? Ujú. Entonces es como que ah, esta persona está exagerando, esta persona tal Mm. vez expresa incredulidad en su Señor Jesucristo, ¿cierto? Bueno, tantas cosas que uno podría pensar por las reacciones que ve en el otro, ¿sí? Ujú. Entonces, sí, hay ejercicios que no resultan convenientes para nosotros al Ujú. acompañar a personas. Okay. Eh, sí, Jairo, esas son algunas reacciones. Ujú. Ok, entonces son reacciones que has encontrado como comunes en el escenario de acompañar. La primera, quizás para repasar un poquito, es el asunto de que nos sentimos como sobrepasados por la situación y entramos como en una angustia de no saber qué hacer, ¿verdad? Lo otro que Ajá. has mencionado es el asunto de asumir quizás que es un tema de poco tiempo y tener una falsa expectativa de que esto va a pasar rápido y que esto es así. Y otra reacción es como a minimizar y a juzgar el quebranto y el dolor de esa persona, como hacer unos juicios de no es para tanto. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi experiencia inicial de pastoreo en una comunidad, eh, se me acercó un joven de esa iglesia en crisis y me dijeron que si yo lo podía atender, pues yo era el pastor de jóvenes, y cuando yo traté de entender cuál es la crisis, porque me dijeron que él había tenido una pérdida, yo dije, se le murió el papá, la mamá, y me estaban hablando que se le murió el gato. Y para mí la primera reacción fue reírme, honestamente, porque para mí, en mi realidad, pues yo no, y creo que en ese entonces mucho menos, tenía una valoración de lo que significaba para esa persona o para una persona una mascota. Yo hoy día tengo mascota y puedo quizás empatizar más con esa realidad y entenderle un poquito más el compromiso, digamos, emocional que uno adquiere. Pero en ese momento, esa fue mi reacción inicial, como decir, hey, hay gente que realmente sufre, ya, supéralo. Y creo que es cierto, esa es una de las cosas que nosotros podemos vivir. Ahora, hablemos un poquito de los desafíos más comunes que podemos encontrarnos con una persona que está iniciando un proceso de duelo. ¿Cuáles son como las problemáticas, los desafíos que tenemos en ese proceso de ser acompañantes? Bueno, esa pregunta, Jairo, es una pregunta que nos invita a reflexionar de manera un poco más global y a nosotros aún, pues como hijos de esta época, a más todavía, porque lo que hemos heredado de nuestro siglo afecta directamente la forma en la que acompañamos a las personas que están de luto. Entonces, algo que es un gran desafío que todos como consejeros necesitamos empezar a superar y sobre todo a discernir. Es que esta época, nuestro siglo, experimenta un alto desagrado por cualquier metáfora de la muerte. Mm. O sea, aún algunos autores dicen que el tabú de este siglo es la muerte. En otros siglos fue la sexualidad, pero el tabú principal de este siglo es la muerte y todas sus metáforas. O sea, en este siglo no se habla o se oculta o trata como de dejarse Se por le pone allá. otros nombres. Es exactamente, eso no se publica en Facebook, eso no se pone en Instagram, eso no es así.
Ah, entonces, si estás enfermo, que estás cercano a la muerte, una metáfora de la muerte, la enfermedad, la vejez, bueno, todas estas cosas que la tristeza, son muy difíciles, son complicadas y todo eso en un sentido se rechaza. Entonces, ese es un gran desafío. Tenemos que hacernos conscientes de qué medida de participación tenemos nosotros en ese empuje de este siglo hacia ese rechazo, ¿sí? De todas estas cosas. En un sentido, lo triste es que es un rechazo de nuestra humanidad, tal cual se... Así que eso todos necesitamos tenerlo presente y hacernos un poco más conscientes de eso. Ah, otro gran desafío, y ese creo que es muy importante dividirlo en varios, es la subvaloración del alcance del duelo. Cuando se piensa en el duelo, se parece a algo que estuvimos mencionando antes, pero en términos generales, la experiencia de pérdida se tiene en poca estima. Por ejemplo, nosotros no nos hacemos muy conscientes de que cuando estamos en momentos de duelo, eh, literalmente nuestro cuerpo se afecta, nuestro corazón se afecta, no nuestro corazón literal, nuestro corazón entendido en términos bíblicos, ¿cierto? Nuestro corazón, claro, entonces nuestras emociones, entonces nuestra voluntad, entonces nuestros pensamientos, o sea, la pérdida literalmente se siente como un evento tan destructivo que afecta todo nuestro ser. La subvaloración que tiene del alcance del duelo también, porque pensamos, como decíamos ahora, que se extiende poco en el tiempo, pero hay algo, Jairo, que quisiera enseñarte a ti y enseñarle a todos los que observan este podcast, que usualmente cuando una persona está experimentando una pérdida, digamos por muerte, que es la pérdida, digamos, mayor, bueno, digamos, por la que uno más, digamos, atiende. Cuando alguien está ahí, no es especialmente al principio donde se siente el mayor dolor, no es ahí, es mucho después. Yo más o menos lo que he visto en la práctica es que tal vez al octavo mes, entre el octavo mes y el primer año es cuando se siente más duro. Pero la mayoría no asociamos que este dolor 8 meses después tiene relación con la pérdida que viví atrás. Entonces, cuando eh, creo que la pérdida es algo más o menos simple y eso no se extiende en el tiempo, entonces la verdad se convierte en un desafío a la hora de aconsejar personas. Sí, ahora, creo que es importante eso que mencionas y quisiera detenerme ahí por un momento, porque creo que hablando desde la perspectiva del acompañante, un desafío es principalmente el asunto del tiempo, porque la reacción natural es correr en el momento y lo vemos precisamente en el tema de la muerte. Al inicio, la persona que ha perdido un ser querido está muy acompañada. Los primeros días, las primeras semanas, la invitan a almorzar, le invitan a una, a una reunión familiar, le visitan, le llaman, pero como que entendemos que pasó un mes y ya como que los demás nos hemos olvidado de ella. Así que cuando tú nos hablas de 8 meses a un año donde más se siente, nos reta a nosotros como acompañantes a considerar precisamente ese rol de acompañantes en un periodo de tiempo mucho más extendido y ver que quizás nuestra presencia será más importante en esa temporada de largo aliento y no solamente en la temporada inicial. Así que creo que eso es muy iluminador precisamente en ese rol que tenemos como acompañantes en duelo. Exacto, y cuando tú sabes ya esto, Jairo, entonces tú no, como yo he sabido de varias personas que también he atendido, con quienes he compartido, y es que las personas empiezan a ser diagnosticadas como depresivas al mes 8 y empiezan a ser medicadas, porque entonces, claro,
el manual diagnóstico y estadístico que usa la psicología y que emplean los psiquiatras para medicar, pues habla de que el tiempo es mucho más corto para la elaboración, pero no, quien entiende de duelo, quien sabe realmente de esto, porque esto es toda una historia y todo un cuento, sabe que eso no es así. Y entonces al octavo mes, al mes 12, empiezas a ser medicado por depresión y resulta que ese mes 8 o ese mes 12, o sea, cuando tú estás en la parte más oscura de la elaboración de la pérdida, es en un sentido un buen indicio porque ahí es donde ya va a empezar a repuntar la recuperación. Pero se Ujú. suspenden los medicamentos, se suspende por el consumo de algunas cosas y entonces es como si sucediera como una especie de congelamiento al proceso. Bueno, sé Ujú. que esto es algo complejo y no es fácil, pero lo que quiero señalar es que ese es un desafío. Ok. Cuando tenemos en poca estima nuestras pérdidas, Ujú. que es la pregunta que me haces. Sí. También otra, Jairo, ¿eso queda bien o necesitas algo más? ¿Quieres No, algo no, más? está bien. Yo creo que sobre todo eso último, me parece que de nuevo, desde la perspectiva del acompañante, todos los que nos escuchan y ven, deberíamos considerar eso, y es que nuestro impulso inicial es en el momento inmediato. Y creo que sí es importante, pero eso que nos has dicho, sobre todo al final, de que tarda mucho tiempo y que quizás la sensación de vacío y el peso fuerte de la pérdida se siente mucho más adelante, porque de nuevo, insisto en eso, tendemos a abandonar muy rápido ese rol de acompañantes de la persona que está en duelo. Así que creo que eso ha sido muy, muy iluminador. Ahora, tratemos de pensar en positivo, en el elemento de cómo hacerlo bien. Es decir, hemos hablado de impulsos iniciales, de algunos errores que tenemos al acercarnos, de algunas tendencias que tenemos de reacción inmediata, pero entonces, ¿cómo poder acompañar sabiamente a una persona que está viviendo un duelo? ¿Cómo ser buenos acompañantes y servir de parte de Dios a las personas que están en un proceso de duelo? Claro que sí. Bueno, yo quisiera responder esta pregunta, Jairo, de dos maneras. Primero, vamos a mencionar lo que es común a todos, a los que son consejeros, acompañantes de alguien que sufre, a pero a cualquier otra persona. Listo. Estos primeros elementos que voy a mencionar es para todos los seres humanos. Primero, uh, nosotros necesitamos recuperar nuestra humanidad. Ujú. ¿Cómo así? Nosotros, y este siglo, la verdad, nos ha ayudado a distorsionar mucho lo que eres tú y lo que soy yo, el alcance de nuestra humanidad, que es, que es bella porque refleja la imagen de Dios, pero que también está quebrantada y sufre y experimenta confusiones y todas estas cosas. Así que algo muy, muy, muy importante para acompañar sabiamente es hacernos conscientes de recuperar nuestra humanidad, de conectarnos con ella, de entender nuestras propias limitaciones, aceptarlas y a partir de ahí relacionarnos con quienes sufren, particularmente por una pérdida. Entonces, eso es para todos, al igual que ser un acompañante fiel y constante en las victorias y en las derrotas del proceso. Es algo de lo que tú acabas de mencionar, Jairo, ser fiel en todo el proceso, fiel y constante en las victorias y en las derrotas, porque va a haber momentos en los que la gente va a tener unos, uh, unos pases, o sea, muy, muy especiales, que emocionalmente, que funcionalmente van a demostrar una gran recuperación y uno lo celebra y uno está feliz ahí, pero también ser constante y fiel cuando las personas están en ese punto abajo de la elaboración. Ahí entonces ser fiel y ser constante. Eso es muy especial. Y eso también es para todos los que acompañan
a la persona que está sufriendo, aunque no sea un consejero que se está formando, digamos, de una forma un poco más organizada. También para todos nosotros, algo muy importante son las demostraciones de compasión, aún como consejeros. ¿Qué significa eso? En duelo, en la elaboración de una pérdida, abrazar, ofrecer un pañuelo, estar presente, escuchar, acompañar al cementerio a esa persona. O sea, actos que demuestran una verdadera compasión y aún identificación en el sufrimiento del otro. Porque hasta este punto del proceso no se requiere ninguna clase de profesionalización para, pues, para que los otros elaboren sus pérdidas. Es más, pues a lo largo de los siglos las personas se han recuperado de sus pérdidas, aunque no han existido un psicólogo profesional. Ha sido las comunidades y la humanización de esas comunidades la que ha ofrecido el consuelo, el apoyo, el soporte, el abrazo, el que esté conmigo solamente llorando aquí en mi hombro media hora y no más. Esos elementos que parecen tan simples son claves para la recuperación. No se puede menospreciar de ninguna manera algo tan humano como esto que acabo de decir, ¿sí? Ofrecer un pañuelo, escuchar y que el otro perciba que realmente está siendo escuchado, abrazarle. Esas cosas son claves para este proceso. Jairo, tú querías preguntar algo, mi hermano. Sí, no, estaba pensando en esos elementos como de, llamaríamos nosotros, o nuestra cultura como de empatizar. La Biblia lo describe como la capacidad de llorar con los que lloran. Y ese elemento como de identificarme con el dolor del otro. Y creo que cuando tú lo mencionas, creo que hace parte como de ese escenario. Y yo creo que es una gracia que debemos pedirle a Dios en estos momentos, de tal manera que sea un asunto que realmente provenga del corazón y no simplemente se trate como de algo que yo hago artificialmente, como quien sigue unas reglas o unas normas, sino que sea evidente que son actitudes, no solamente acciones externas, comportamientos aprendidos, sino que son actitudes del corazón que finalmente terminan convirtiéndose en comportamientos que pueden sonar sencillos, pero que son muy útiles en estos escenarios. Excelente, así es, Jairo. Mira, recuerda la historia de Job. Su historia es casi paradigmática en este tema del que está sufriendo y aún de lo que demanda quien sufre. Y tú recuerdas, por ejemplo, aquí estaba leyendo el capítulo 19 de Job, cuando él dice, ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Una y otra vez me hacen reproches descaradamente y me atacan. O sea, eso en un sentido refleja no solo lo que sus amigos están haciendo hacia él, sino lo que él esperaba de ellos. Y más adelante, en el versículo 21, él lo expresa directamente: compadézcanse de mí, amigos míos, compadézcanse, que la mano de Dios me ha golpeado. ¿Por qué me acosan como Dios? ¿No les basta con desollarme vivo? Entonces, estos primeros, estos primeros como consejos para acompañar sabiamente a quienes están enlutados, quienes están experimentando procesos de pérdida, son para todos nosotros. Para que tú se lo enseñes a tus padres, Jairo, y quienes estén observando este podcast, se lo enseñen a todo el que pueda, para todos nosotros. Pero también hay otros adicionales que creo sí requieren de un ejercicio. Quien está buscando de manera intencional entrenarse en consejería. Y ahí es los que voy a señalar. Entonces, muy importante ofrecerle a la persona que está compartiendo
con nosotros ese escenario de consejería y que está sufriendo, ofrecerle información básica sobre el duelo. Eso es muy importante. Voy a tratar de señalar. Todos nosotros cuando tenemos pérdida experimentamos altos niveles de angustia, muchos. Y la angustia aumenta cuando el desconocimiento está presente y abunda. O sea, si yo no sé por qué estoy sintiendo todas estas cosas al punto, como expresan algunas personas, yo siento que me voy a morir. Las oleadas de angustia aguda que le dan a las personas al principio de la pérdida, lo que dicen es yo me voy a morir, o sea, me va a dar es un paro cardíaco. No, no le va a dar un paro, sino que son esas experiencias de angustia. Entonces, cuando las personas que están siendo acompañadas por nosotros pueden entender un poquito más algo de lo que están viviendo, entender un poco más su proceso, el concederles esa información les baja los niveles de angustia. Yo conozco un poco más lo que estoy experimentando, entonces, ay, sí, 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 o sí, Jairo, yo estoy sintiendo eso. Ay, sí, sí, que... Entonces me dices que eso es parte como del proceso normal. Sí, ay, qué bueno, qué bueno. Yo pensé que me iba a enloquecer, algo así. Eso es lo que expresa las personas. Así que entrenarnos, aprender, leer un poco acerca de las, digamos, las fases, las etapas, bueno, eso tiene diferentes nombres, del duelo, ¿cierto? De las reacciones iniciales, de la negación, de la aceptación, ¿cierto? De toda esa sensación de destrucción de la identidad por lo que se ha puesto en el otro. Que, bueno, cuando las personas piensan en algunos elementos de su experiencia emocional, tal vez cognitiva, pues entonces la gente se alivia y eso es bueno y eso es importante, proporcionar Ok. información, ¿sí? Ah, otro muy importante es estimular todo lo posible la expresión del dolor. Importante. Es difícil, pero ese es uno de nuestros ejercicios al acompañar. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, estás con alguien que ha tenido la pérdida, la muerte de su esposo. Entonces estás con la señora ahí y le haces preguntas sencillas como, ¿por qué no me cuentas otra vez lo que pasó? Cuéntame lo ocurrido. Entonces las personas empiezan a relatar otra vez, no, mi mamá, yo estaba con mi mamá, estaba por allá comprando algo y recibí una llamada al celular y entonces papá, o sea, permitirle a la persona volver sobre el mismo evento, sobre el mismo punto, a como hacerse no solamente más consciente de la realidad de lo que está viviendo, sino como que eso haya trámite aquí en el corazón, ¿sí? Como que cada día empieza a hacerse más real. Y eso se ofrece es a través de esas preguntas. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando eso pasó? Entonces, cuéntame quién te avisó. O sea, volver otra vez al evento, aunque ya te lo hayan dicho, pero así de manera sensible, oye, cuéntame otra vez. Entonces, ¿cómo fue lo que pasó? Con un interés, ojalá pues no simplemente por indagar lo que no se debe indagar, sino realmente con el objetivo de que esa persona, mientras expresa una vez más y una vez más y una vez más el evento ocurrido, de alguna manera haya algo de elaboración en su corazón de lo que está experimentando. Ah, también entonces decirles, muy importante esto, háblame de tu esposo, háblame de él, ¿cómo era él? Una pregunta muy difícil, pero es una pregunta muy importante. Háblame de él, ¿cómo era él? Ay, sí, te cuento que él era muy cariñoso, él era muy especial,
y yo, cómo era él, qué color de cabello tenía, y casi, obviamente estamos interesados en conocer quién era esa persona, y para la persona es muy importante, Ujú, ujú. como traer otra vez a su memoria esos elementos. Y entonces, Ahora, aún, sí, sí, no, que es muy curioso porque de nuevo, contrastando quizás las reacciones iniciales, una reacción inicial podría ser evitar el tema, como distraer a la persona de, hablemos de todo excepto de eso, alejémoslo de todo lo que pueda recordarle eso y ajá, como que hagámosle pensar en otras cosas, pero tú nos estás ayudando a ver que es todo lo contrario y es como ayudar a la persona a ser consciente y asimilar su pérdida. Y pienso en el elemento, cuando en la escritura, por ejemplo, se piden elementos como físicos, como revestirse de ceniza y silicio y rasgar vestiduras y tomar 40 días para ese luto, como elementos y simbologías visibles que le ayuden a la persona a entender que está en eso y que no puede huir de esa realidad y que necesita enfrentar esa realidad y eso me parece que es muy útil. Quisiera, Ronald, para ir cerrando porque el tiempo se nos agota, que pensemos un poquito como tú y yo somos pastores y estamos en el ejercicio de no solamente acompañar personas en duelo, sino de enseñar a los hermanos a acompañar a otros que están viviendo duelo. Y estamos en una temporada especialmente que hemos sido profundamente necesitados de un tema como estos, porque cada vez con más frecuencia, no sé si es tu experiencia allí en el Redil de Laureles, es mi experiencia en el Redil del Sur, que escuchamos cada vez que los hermanos pierden familiares, amigos, vecinos, y se están tratando de preguntar, bueno, yo cómo puedo actuar de una manera piadosa desde el entendimiento del Evangelio en un momento como estos. Ayúdanos a pensar de qué forma el Evangelio es una buena noticia para el que está en duelo y cómo el acompañante pudiera, a través de este carril llamado duelo, predicar el Evangelio. ¿Cuál sería una manera sabia, eh, prudente, de que ese hermano que está acompañando a su familiar, a su tía, a su tío, a su vecino, a su compañera de trabajo que perdió a su familiar, cómo podría ver en el duelo una carretera eh, sabia, prudente para dar la buena noticia del Evangelio de una manera que tenga sentido y que sea respetuosa para la persona en ese momento, especialmente de tanto dolor? claro, excelente. Eh, a ver, mira, Jairo, algo que yo he tratado como de reflexionar un poquito eh, de la pregunta que tú haces y, y no sé si tal vez sea en el momento inicial esta reflexión, la que voy a dar a continuación, sí, pero esta inicial. Y es que esa experiencia tan difícil, de perder a un ser querido, es como un eco de la voz de Dios. Para quienes no son creyentes, aún para quienes somos creyentes, la muerte nos recuerda, y no solamente la muerte, en general el dolor que experimentamos por la pérdida, nos recuerda, nos dice algo, nos anuncia algo que nosotros sentimos como ajeno, como que esto realmente no debería estar, como que es que esta experiencia no es simplemente el ser humano nace, crece, se produce y muere, que la muerte no es natural, Mm, mm, como hemos venido entendiéndola, que la muerte se incorpora en la historia de la humanidad como algo no original, como un elemento extraño al orden de la creación, algo que en un sentido pues sentimos como que, claro, yo porque estoy enfrentando la pérdida de mi hijo, de mi esposa o de mi padre. Claro, se siente así porque es que no fuimos creados para eso. mm, 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 Yo no fui creado para ver morir a nadie. Yo mm, no fui creado para ver deteriorarse mi cuerpo.
para que mis funciones físicas se vieran reducidas por una enfermedad. Y eso se experimenta como algo raro, extraño. Y por eso la incredulidad inicial y por eso las dificultades que tiene aceptar las pérdidas, porque hay algo ahí que no coincide con lo que nosotros en el fondo, aunque no seamos creyentes, entendemos que no debería ocurrir. Ujú. Y ahí entonces es donde tú puedes llegar a lo otro. Jairo, para mí estos procesos son una bendición porque me ayudan a las personas a, a hacerlas pensar más detenidamente en lo que Dios ha hecho por nosotros, por su pueblo, por la iglesia, por todos los que confíen en Él, para que esa clase de dolores y de aflicciones y de sufrimientos tengan término, o sea, que nosotros sepamos que eso no irá más. Cuando tú recuerdas, Jairo, a el Señor Jesucristo en frente de la tumba de Lázaro, y Él ha llorado como nosotros debemos aprender a llorar, y Él ha llorado, y no solamente llora porque ve a María y a Marta llorando y a todos los judíos, sino que llora por la ruina que el pecado ha provocado, y Él lo ve en la muerte de su querido amigo Lázaro, y Él se conmueve profundamente, se estremece y aún se llena de ira. Pero estaba frente a la tumba de Lázaro. Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, el apóstol Juan nos dice que una vez más Jesús se estremeció profundamente, una vez más de ese episodio. Y pues claro, uno sabe que ¿por qué Jesús está angustiando al ver la tumba? Porque él entiende el costo que tiene que pagar para sacar a su amigo de la tumba. Él tiene que meterse allá. Él tiene que meterse en una tumba. Tiene que aceptar ese estado lamentable y triste, que en un sentido es antinatural, que no es del orden de la creación. Él va a tener que vivir esa experiencia para poder que su amigo salga de la tumba y su amigo tenga esperanza. Y todo su pueblo tenga esperanza. Entonces, el Evangelio nos dice que Dios, el que es Dios feliz, el que es Dios completo, el que no necesita de nosotros, nos creó para su gloria y nosotros arruinamos las cosas, pero Él ha estado dispuesto a identificarse con los peores momentos de nuestra vida, los momentos de pérdida. Jesús mismo lo experimenta cuando sabe y está estremecido en Getsemaní, cuando está recordando, ay, ¿qué es este vaso que tengo que tomar? Y no creo tanto que esté relacionado con sus sufrimientos físicos, aunque seguramente le estremecen también, pero es la separación de su padre, o sea, la pérdida que Jesús tendría que vivir de la relación eterna que ha sostenido con él. Es que nosotros no entendemos eso. O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo es que Dios haya aceptado perder la relación eterna. Perderla, o sea, suspenderla, aceptar eso, para que nosotros podamos una vez más estar unidos a Dios. Y la gente cuando está sufriendo, entonces lo entiende mejor. Lo entiende mejor porque está ahí está vivo en su propio corazón la experiencia del Señor Jesucristo misma, la experiencia de Dios, de ver a su Hijo Jesucristo padeciendo y sufriendo para que nosotros podamos ser llamados hijos suyos, para que algún día la muerte sea sorbida y ya nunca pasa, ya clamor, ni dolor, ni llanto, porque todas estas cosas pasarán. Así que la elaboración de las pérdidas, los duelos que enfrentamos son horribles, nadie se siente agradecido cuando está en el momento experimentándolos, pero sin duda, y yo lo he visto, traen un fruto hermoso en la vida de los que son instruidos en él.
en Amén. esa medida también a la luz de lo que el Señor hace por nosotros. Entonces, es una bendición y acompañar a las personas, ser testigos de lo que Dios está haciendo en su Hijo Jesucristo en ellos, aún en ese proceso, es algo maravilloso. Amén. Amén. Sí, me hace recordar el texto de Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino al contrario, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces tenemos en Jesús a alguien que conoce el dolor, que conoce la pérdida y que precisamente puede identificarse plenamente con nuestro quebranto y no solamente identificarse, sino ofrecernos esperanza de que aquel que resucitó entre los muertos, también a aquellos que ponemos nuestra confianza en Él y nos arrepentimos, tenemos esa esperanza también de que viviremos con Él eternamente. Así que gracias a Dios por eso. Y Ronald, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, hermano, por iluminarnos un poquito con lo que Dios te ha dado y has permitido que tú camines tanto en tu experiencia académica como también en tu calidad de pastor. Gracias, hermano, por estar aquí. Quisiera pedirte finalmente que nos despidas en una breve oración, quizás orando por aquellos que nos ven y están precisamente elaborando, viviendo un duelo o que están preguntándose cómo hacerlo. Que puedas orar por nosotros y pedir al Señor que nos ayude en esta preciosa labor de acompañar a los que sufren. Amén. Claro que sí, Jairo, con mucho gusto. Padre nuestro que estás en el cielo y que entiendes las aflicciones de este mundo, te damos primero gracias. Gracias, Señor, porque a través de lo que tú has hecho en Jesucristo, aún nuestras aflicciones más absurdas pueden tener un gran valor y un gran propósito. Gracias, Señor, porque Jesús se convierte para nosotros no en nuestro ejemplo, no simplemente en cómo debemos hacer las cosas cuando estamos tristes y sufriendo, sino que Jesús se convierte en nuestro consuelo, en nuestra esperanza de ser limpiados, aunque nos sentimos tan mal porque hay momentos de incredulidad en el proceso de pérdida y siento que sentimos que tal vez tú estás siendo un verdugo de nuestras vidas por tanto dolor que pudiste haber evitado en nosotros. Y aún, Señor, verlo en los demás y ver esos momentos de escepticismo, de duda. Pero gracias, Señor, porque como para Job, también para todos los que esperamos en ti, llega el día de ser nuevamente, Señor, recuperados en la cordura y ver nuevamente que tú eres tan especial, que tú, Señor, usas los dolores propios de este mundo quebrantado para bendecirnos, hacernos el bien, Señor. Te adoramos por eso, aunque no lo entendamos, aunque sea difícil asimilarlo, especialmente cuando lo estamos sintiendo. Gracias porque tú eres paciente, porque tú nos entiendes. Señor, gracias por quienes están formándose como consejeros, quienes anhelan ejercitar el amor que tú nos pides por nuestro prójimo a través de ser una compañía en los momentos de dolor. Gracias por esas personas. Bendice a los de sabiduría. Gracias a Señor por estos esfuerzos que hace, Señor, la Fundación Encarga y el Señor del Sur. Gracias por todo esto, que esto florezca y redunde, Señor, en la gloria de tu nombre, especialmente porque, Señor, porque ninguna alegría es completa si tú no estás. Ni siquiera recuperarnos de una pérdida es tan especial si tú no estás, pero que tú estés presente en nuestras vidas, en todo, Señor, y para todo. Gracias, gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias también a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio y nos veremos el próximo sábado, mismo canal, misma hora. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.